Reporte 100. Hace una semana iniciaron ya las campañas a la presidencia municipal en Hermosillo y está con nosotros Elida López Cárdenas, candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo, presidenta municipal con licencia que busca su reelección. Elida, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por el espacio. Sí, está tatuado desde que somos niños el sufragio efectivo, no reelección. Todavía, de hecho, hay oficios que lo manejan, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección. Bueno, hace mucho que no veo alguno, pero ¿cómo cambiarle el chip a la gente de la no reelección? Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que plantearnos es la conveniencia de la continuidad, el costo que le genera a la sociedad que cada 3 años estemos teniendo nuevos equipos gobernando que llegan a aprender, Juan Carlos, porque todos los equipos llegan a aprender. Basta simplemente recordarle a los ciudadanos que llegamos en septiembre del 18 y prácticamente a terminar ese año de un presupuesto que ya se gastó y de un presupuesto que prácticamente está cerrando. Tú aprendes a ver cómo se comporta el predial a través del paso del tiempo y tienes que tener un conocimiento financiero y eso te lo da el tiempo. Tenemos nosotros la fortuna de tener un equipo que ya sabe lo que se tiene que hacer. Afortunadamente hemos logrado detener la debacle financiera, contener la crisis. No está fácil gobernar Hermosillo, no con las finanzas que tiene. En el día a día nosotros estamos acompletándonos para pagar las quincenas. Tenemos que ser muy cuidadosos porque escucho de repente algunos candidatos que andan prometiendo 1000 cosas y la realidad financiera de la ciudad es que no te permite ir más allá de lo que se ha logrado. Porque sin lugar a dudas esta administración ha sido la que más ahorros ha logrado en gasto corriente. Y estos ahorros nos han permitido equipar a la ciudad como desde las últimas 3 administraciones no se equipaba. Tenemos una inversión superior a los 260 millones de equipamiento. Las patrullas, los camiones recolectores, las retroexcavadoras, montacargas, dompes, grúas de alumbrado público, barredoras, las bomberas. ¿Y por qué? Porque encontramos una ciudad desmantelada, sin maquinaria para atender a la gente. Si a mí me llegan 30 o 40 reportes diarios de limpia de lotes baldíos, podas de árboles, yo necesito equipamiento. Si llegan reportes de alumbrado público, ocupas la canasta, ocupas la grúa. Entonces, por un lado encontramos una ciudad devastada financieramente y la decisión que tomamos, Juan Carlos, somos la primera administración en la historia de Hermosillo reciente que no genera deuda a largo plazo. Nosotros no nos fuimos a pedirle dinero a los bancos a largo plazo. Lo que hicimos fue lograr bajarle la deuda capital. De esos 1,834 millones de pesos de deuda que nos sitúa en el tercer lugar a nivel nacional y que nos tiene estrangulados financieramente, porque esa es la realidad de Hermosillo. Hay quincenas en las que tienes que hablarle al proveedor de la gasolinera que te dé unos días más de crédito para poderle pagar al proveedor del material asfáltico y poder seguir bacheando. Esa es la realidad financiera y nosotros somos una administración que, te repito, hemos logrado contener mucho despilfarro de muchas áreas, talleres mecánicos, se gastaban entre 80 y 90 millones al año, llegamos, no había ni patrullas ni camiones, no sé a quién le metían las llantas y las bujías y demás. Entonces, arrendamientos en medios de comunicación, en viáticos, en asesorías, también facturaban entre 80 y 90 millones, asesorías de qué no sé. Entonces, lograr en 2 años y medio, que es lo que llevamos nosotros, lograr revertir este sistema financiero de endeudamiento y despilfarro no es una cosa fácil. Nos ha costado mucho esfuerzo. Por otro lado, tener que combatir la corrupción, como por ejemplo en la herencia del contrato del alumbrado público que nos dejó el Maloro, del chistecito que nos dejó Javier Gándara de la planta tratadora, del relleno sanitario. Y estos son negocios y son concesiones que al amparo de los alcaldes en turno se conforman tratando de resolver una necesidad pública. En el caso del Maloro decía, no sirve el alumbrado, cuando era un servicio bien calificado. En el caso de la planta tratadora se necesitaba una planta tratadora, sí, pero no con FIPASA. Licitación una fallida, no la ganó FIPASA.
licitación 2 fallida, no la gana FIPASA. Y Javier Gándara termina adjudicándole el contrato a esta empresa que está vaciando las aguas negras a un cauce que termina en un desemboque del río Sonora. Ya en diciembre presentamos la denuncia penal. Hemos dedicado mucho tiempo, Juan Carlos, al combate a la corrupción. Ha sido un proceso muy difícil, jurídicamente muy desgastante. Nosotros cuando llegamos, en automático se cobraban del predial los 18 millones del alumbrado público. Yo tuve que redireccionar las cuentas. Entonces, dicen a veces algunos ciudadanos, porque yo he venido presentando los 40 puntos, los 40 logros que tenemos en estos 2 años y medio, que son logros financieros, de servicios públicos, de combate a la corrupción, etcétera, etcétera. Y mucha gente me dice, Celia, es que ¿por qué no lo sabíamos? ¿Por qué no lo has comunicado? Digo, es que es muy difícil que yo a un ciudadano le diga, fíjese que ya tenemos un sistema contable y antes no había. ¿Y eso qué es? Pues eso significa que ningún funcionario ahorita se puede poner a encargar trapeadores fabulosos, plumas, engrapadoras y meter facturas falsas, apócrifas, como antes lo hacía todo mundo, porque ahora tesorería en el sistema te prohíbe. Por eso es importante el sistema contable, que era por ley desde el 2016. No existía. No existía. Tampoco existía un sistema de nóminas. No tenías idea dónde estaban, quiénes estaban, cómo estaba el comportamiento, si cuántos años de eventuales o no. Realmente un desastre, financieramente un desastre y administrativamente también. Ahora bien, no estamos aquí para estarnos justificando, ¿sí? Yo estoy aquí hablando de lo que se recibió como ciudad, porque tenemos que lograr esta dimensión de lo que se puede hacer en 2 años y medio y por qué es importante, Juan Carlos, continuar. La semana pasada les negaron un amparo a la planta tratadora, ¿sí? Y el día de ayer nos dieron las medidas cautelares para tomar ya control del relleno sanitario. Yo estoy convencida que ninguno de los que andan participando van a tener los pantalones de continuar con estas luchas, que al final del día lo único que uno necesita para emprenderlas es no tener ganas de echarte al bolsillo nada de dinero, porque las ofertas son millonarias, Juan Carlos. La planta tratadora, el relleno y la concesión del alumbrado eran propuestas millonarias las que a mí me ofrecían para que yo no moviera nada. Entonces, a ver, el relleno sanitario lo promovió Ernesto Gándara o él extendió la concesión a Ernesto Gándara cuando era presidente municipal. A unos españoles. El relleno sanitario, el camión lo ponemos nosotros, el diésel lo paga la gente, evidentemente como el camión, el sueldo del chofer, vamos a entregar y por cada tonelada que nos reciben nos cobran. En promedio son 6 millones Es un mensuales. mal negocio para el ayuntamiento. Definitivamente, Juan Carlos. Ahora, la planta tratadora de aguas residuales es de Javier Gándara. Bueno, Javier Gándara entregó la concesión. El contrato a FIPASA. Que fue una empresa que creció como un monstruo en México en tiempos de Felipe Calderón y se extendió con Peña Nieto. Pero no había ganado las licitaciones 2 veces y a la tercera se la entregan directamente. Se la adjudica. De hecho, está observado ese proceso por la Secretaría de la Función Pública. Bajo la justificación de que la Conagua tenía un multón hacia Hermosillo por no tratar las aguas y que ya era una situación urgente. Sin embargo, en Conagua, esta empresa FIPAS está boletinada como una de las peores empresas. Sí, el alumbrado fue del Maloro. Eso ya se cayó, pues, ¿no? Ya está resuelto, ¿no? Lo del alumbrado. Sí, bueno, está resuelto, yo siempre digo a medias, porque el mal está hecho. Sí. El contrato era por 3,800 millones en 15 años y nosotros logramos en el acuerdo de cancelación tumbarle el 62% del costo. O sea, no vamos a pagar 2,400 millones, pero sí se van a seguir pagando 1,400. Yo por eso digo, el daño está hecho. Y ahí es donde estamos nosotros equipando alumbrado público. Nunca en la historia de Hermosillo, nunca, jamás habíamos tenido 8 grúas del año, ahorita las tenemos. Hermosillo, ¿cómo vamos? Hizo una encuesta donde nos están midiendo muchas cosas. Se habla del tema de la seguridad como el principal problema, drogadicción, pero en el tema de la evaluación de servicios públicos avanzamos en recolección de basura, traemos 8.4, alumbrado público 8 y curiosamente ya no está la concesión. Entonces, ¿por qué digo que el mal está hecho? Porque hay que seguirles pagando 1,400 millones al banco. Ahora, ya no a la concesionaria, ese negocio ya se acabó, ahora le estamos pagando al banco. Toño Astiazarán es candidato del PRI, PAN y PRD de la Alianza Va por Sonora, y bueno, el candidato a gobernador es Ernesto Gándara de la Alianza, alcalde que entregó esa concesión.
Javier Gándara pues está metido también en la campaña de la alianza. Significa que si Toño Astiazarán llega a la presidencia municipal, él va a revertir estos procesos legales que has emprendido como presidenta municipal en contra del relleno sanitario, de la concesión del relleno sanitario y en contra de la concesión de la planta tratadora de aguas residuales. Yo estoy convencida, es que son familia, todos ellos, ¿no? Son primos, son cómplices, son una camarilla que se ha servido toda su vida del amparo del poder para hacer negocios. Y no tiene justificación porque es gente aparentemente educada, que nacieron bien formados, pero todos ellos lo único que han hecho en sus carreras políticas es chingarse al pueblo. Llegan, gobiernan y ¿qué me llevo? ¿Qué me toca? Y fíjate nada más, la debacle financiera de esta ciudad es una debacle que inicia con, sí es cierto que ya había deuda y que Ernesto Gándara contrató deuda, pero Javier Gándara le dijo quítate que ahí te voy, dejó escondidos más de 600 millones en cadenas productivas. No son buenos para gobernar, Juan Carlos, porque se levantan pensando ahora qué me robo, ahora cómo me beneficio, y luego meten a los compadres, a los amigos, a los hijos, los traen operando. A los hijos, Javier Gándara traía operando a su hijo, al Javiercito. ¿Qué hacía el hijo? Era el que andaba repartiendo obra y repartiendo todo, por el amor de Dios. Lo que pasa es que ahora, en aras de la familia, dicen, mira, vamos a ver, no gana el PRI, no gana el PAN, juntémonos, porque entonces nos vamos a quedar 6 años más aquí nomás viendo pasar el viento. Y se reparten el pastel, Juan Carlos, se reparten los contratos. ¿Y por qué no hay castigos? Desgraciadamente, estamos en un sistema judicial muy complicado. Si no hay consigna política, Juan Carlos, de algún gobernador, de algún presidente de la República, es muy complicado. Porque pues ahí está el Maloro predicando en otros países, porque se hizo cristiano, bueno, era cristiano, pero anda de pastor, pues. Yo presenté un juicio político en contra del Maloro. Sí. Yo lo presenté y no transitó en el Congreso. Nosotros tenemos inhabilitados y en proceso a más de 18 funcionarios con el tema, por ejemplo, de las paradas de los camiones. Hay daño patrimonial, se les ha requerido para los pagos. Pero tienes muy poco tiempo, Juan Carlos, como para decir, o me concentro en andar castigando a los que se fueron, o me concentro a combatir el desastre que me dejaron. Sí, y Javier Gándara, ¿cuál es su situación jurídica? Ninguna, no tiene ningún problema, porque a pesar de que la función pública observa el proceso de licitación, no hay ningún proceso en su contra, ¿sí? Sí. Ninguno, entonces... Pero hay una denuncia penal que interpusiste. Pero la denuncia penal es contra la empresa porque está contaminando. Ya no es por el que le dio el contrato. No, porque yo no puedo, no existe esa figura. No existe esa figura porque ahí está la planta tratadora. Ahorita lo que nos corresponde en la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo se votó la contratación para hacer una auditoría para verificar que los 1,004 millones de pesos, porque primero eran 778 millones de la planta, luego 1,004. Hubo 2 modificatorios donde dijeron, ay, fíjense que no me alcanzó el dinero, ocupo un poco más y ocupo un poco más. Entonces el chiste terminó en 1,004 millones de pesos. Y nosotros queremos hacer la misma auditoría que hicimos aquí en Hermosillo para verificar si lo que está invertido en esa planta es realmente los 1,004 millones de pesos, porque los biodigestores que tenían que producir biogás nunca se han echado a andar. Entonces, ¿qué es lo peligroso del proceso que estamos ahorita nosotros enfrentando? La gente dice, falta pavimento, faltan baches, hay muchísimo rezago en infraestructura, no se hizo nada o no se hizo mucho. Y entonces aquí es en donde es bien importante hacer el análisis, porque si bien es cierto, nunca habíamos visto un equipo que dijera queremos continuar y vamos otra vez a la campaña, hay que ver la importancia de la continuidad de un equipo que ha demostrado con los hechos, Juan Carlos, que está decidido a seguir liberando a la ciudad, primero de endeudamiento, porque mi principal compromiso es seguir combatiendo la corrupción, terminar con esos contratos leoninos, no endeudarme. No nos podemos endeudar porque tenemos que aspirar a ser una ciudad como Querétaro, como Chihuahua, que no tienen deuda, tienen 0 deuda. Entonces, esos más de 444 millones que pagamos de intereses, si los tuviéramos liberados, Juan Carlos, con eso hacemos maravillas. Sí. Continuamos con esta conversación. Ahorita me decías, Célida López Cárdenas, candidata de Morena a la presidencia municipal de Hermosillo y alcaldesa con licencia.
de promesas, de 1000 cosas de promesas que están haciendo los candidatos que no son posibles dada la situación financiera del municipio. Ahorita hablamos de eso en 2 minutos, ¿te parece? Claro que sí. Ahorita, Celida, nos comentabas al inicio de esta conversación que escuchas a tus compañeros candidatos, a tus adversarios, y que los escuchas y dices si llegan cómo le van a hacer porque no hay por dónde. ¿Qué promesa qué promesa irrealizable es lo que están haciendo ellos? Bueno, mira, yo he escuchado que hablan de un programa de bacheo, por ejemplo. Un bache diario, algo así. Sí, bueno, pues es que aquí en la ciudad se arreglan, no un bache, se arreglan 70, 80, 100, muchísimos, tenemos muchas cuadrillas. El problema de fondo es que no se han puesto a estudiar el flujo financiero de la ciudad, y la verdad es que va a ser muy difícil que tengan ese conocimiento, porque apenas estando ahí te das cuenta de cómo está comportándose diariamente los ingresos de la ciudad. Hay días en las que entran 800,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 1,200,000, 1,300,000. Sí, los mejores meses de recaudación evidentemente es enero, febrero, marzo. Te vuelves loco esos 3 años, no administras con rigor y se te complica muchísimo. Ya para junio andas batallando para pagar las quincenas. Luego dicen por ahí, es que se aumenta la nómina. No se ha aumentado la nómina. Al contrario, estamos nosotros siendo un ejemplo de cómo hemos logrado, a pesar de que sí se contrataron policías, a pesar de que sí contratamos bomberos y a pesar de que por ley, fíjate, yo tengo que tener un aumento salarial por ley, lo que nosotros hemos aumentado es incluso menos que el aumento salarial, porque hemos estado despidiendo desde que llegamos, no hemos utilizado muchas plazas de confianza por lo mismo. Entonces, sí me parece que los candidatos, como no conocen la situación real de la ciudad, creen que van a poder llegar a hacer 1000 cosas. Yo, por ejemplo, te lo digo con mucha franqueza, ¿por qué le pudimos hacer frente al tema del COVID? ¿Por qué pudimos invertir millones de pesos en pruebas rápidas, en pruebas de antígeno, en sanitización, en el apoyo alimentario? Porque no hubieron fiestas del PITIC, ¿sí? Y lo que traíamos etiquetado para fiestas del PITIC, pues realmente fue un festival digital, pero todo se fue. Entonces, la cobijita es muy, muy chiquita. Tú la jalas de un lado y descobijas otro lado. Cuando tú estás hablando de rescatar a la ciudad desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de infraestructura, uno tiene que ser muy honesto con la gente. Porque si tú le vas y le dices a la gente, a todas las personas que visitas en campaña, que les vas a pavimentar, eso es una mentira, porque el presupuesto no te alcanza para esto. Y si ya nos dimos cuenta de que el endeudamiento no es necesario, porque el año pasado yo invertí más millones de pesos, casi 500 millones de inversión, sin un solo peso de deuda. Y si tú comparas los otros años de la administración del Maloro, que es la más reciente, todos los años pidió crédito. Entonces terminas pagando 10 o 15 veces más el costo de una calle porque estás pidiendo deuda. Si nosotros detenemos el endeudamiento y empezamos a hacer gestión y empezamos a ahorrar y a hacer eficiente nuestro trabajo, no necesitamos endeudar a la ciudad. Yo le digo mucho a la gente, cuando ustedes van y sacan fiado un teléfono, una laptop, lo que sea, y vas pagando a semana, terminas pagando 10 veces más el valor del refrigerador, de la estufa. La verdad es que no es bueno el endeudamiento, es una ruta equivocada. No es, y más cuando tú ves la calidad de las calles. Hay calles que se arreglaron hace 3 años o 6 y están llenas de hoyos, porque el sistema corrupto y corruptor de la obra pública, donde tú vas y pones material, pero le pides 30% de mochada al contratista. ¿El contratista de dónde va a sacar la mochada? No la va a sacar de su chequera, la saca a costa de la ciudad, de los ciudadanos, porque la calidad del grosor de carpeta y de base lo reducen. Entonces, sí se necesita tener mucha prudencia, porque lo que sí es evidente es que tenemos una ciudad de más de 1000 colonias con muchísimos rezagos en el área rural oriente, en la costa, en el poblado Miguel Alemán. Pareciera que nunca hubo gobierno y el modelito pues de los gobiernos del PRI, del PAN es el mismo, ¿sí? Son modelos donde despilfarran muchísimo dinero en medios de comunicación, donde gastan muchísimo dinero en endeudamiento para poder estar haciendo obra, están metiendo facturas y haciendo negocios con familiares, con las camarillas. Entonces,
el primer gobierno ciudadano que nosotros tenemos, porque yo me remito a las pruebas. Es un tema tan sencillo como ver quiénes me acompañan, el síndico, el secretario del ayuntamiento, las personas que están en las áreas más trascendentes, Contraloría, Tesorería, Agua de Hermosillo, en Sidue. Es gente que yo no conocía, Juan Carlos, porque yo no llegué buscando hacer un clan para enriquecernos. Yo realmente estoy dedicada, más allá de mis defectos, de lo bocona que soy, de lo chillona que soy, de lo mala para cantar, de la extrovertida. Yo siempre he pensado que pues es preferible tener un presidente municipal de cuerpo entero a tener una persona muy bien portada en las cámaras, muy correcta, pero muy dentro de este marco mental que los prianistas nos hicieron creer que debía de ser una autoridad, pero detrás de la cámara nos están robando, despilfarrando y con un comportamiento personal en sus vidas personales, que Dios guarde la hora que se supiera. Entonces yo prefiero ser así, esto es lo que hay, una Célida atrabancada, pero con mucha fortaleza, que tiene muchas ganas, con mucho valor de seguir combatiendo la corrupción. Creo que es muy bueno para Hermosillo que continúe este equipo para poder seguir avanzando. Muy bien. Presidenta municipal Célida López Cárdenas, con licencia, ¿verdad? Es lo con correcto. Licencia. Correcto. Candidata de Morena a la alcaldía, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias estaremos conversando. Muy amable, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.